Gladys en Éxitos. Práctica de virtudes que enriquecen el bien común. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y aprovecho, bueno, mientras se ubica nuestro invitado Jesús Uzcategui de, por supuesto, con Elisa, que tiene tanta experiencia, además se formó como clarinetista en la música clásica. ¿Cómo cambia esto la vida, Elisa? Cuando Sí, arranca además a temprana edad, que suele ser así. correcto. Bueno, es súper beneficioso. Yo creo que la música y las artes en general es un componente que realmente explota muchísimas habilidades, entre ellas, y una de las más importantes pudiese ser la creatividad. No sé si han leído, seguramente tu sigla es bastante de esto, sobre las habilidades del futuro Ujú. que se requieren para los empleos del futuro. Y casi todos tienen como, digamos, en su checklist de número uno, la creatividad. Ujú. Entonces, si lo que se requiere en la vida próximamente son Creativos. creativos en las distintas áreas, sea cual sea, pues definitivamente es importantísimo desde pequeños incursionar en las artes. En mi caso, pues bueno, fue la música. Entonces a mí cuando me dicen, bueno, ¿y cómo sería? Bueno, yo puedo hablar solamente de mi experiencia, porque fue ¿Qué dentro de edad la tenías, música. Elisa? En mi caso tenía 3 años cuando comencé. Así que yo sí, 3 años, que comenzaste tres, porque tú en algún momento manifestaste ese gusto o tu no, familia te fue porque llevando. tengo una mamá Mm. que ha sido muy estructurada y desde pequeña pues me metió en deporte, en idiomas, en música. Y sí sentí una inclinación importante hacia la música. Pero independientemente de que el que nos esté oyendo a lo mejor no tiene esa inclinación hacia la música, es súper importante empezarla desde temprana edad e incluirla entre las actividades de los niños porque te va a ayudar a desarrollar ciertas capacidades. Está muy claro que a todos los niños los ponen en deporte, por ejemplo, porque uno fácilmente puede ver un desarrollo motor, Sí. puede ver, en lo otro es algo más intelectual, por supuesto, no se ve, pero sí genera mejores capacidades en el futuro, Incluso ¿no? una sensibilidad superior, siento. Absolutamente. Sí, yo creo que sí despierta una sensibilidad necesaria incluso para la interrelación efectiva, positiva, proactiva, que derive en algo, además que sume a la existencia. Yo así lo veo y por eso también sugiero siempre eso, lo mismo que estás diciendo tú, de que se explore en esas habilidades que a veces ni siquiera uno reconoce. Sí, que no son como tan tangibles, ¿no? No, y están y se van asomando en la medida que vas, por ejemplo, en este caso, bueno, conociendo sobre la música, pero puede ser, como bien dices, cualquier otra de las artes. El abanico es amplio y particularmente me llama la atención, Elisa, Y por luego, ejemplo, perdona, que el tema de los núcleos con el sistema, sí. que ahorita recientemente, hace unos meses, comenzaron el núcleo con la Fundación Guayutayá, Ajá. que es el núcleo que está allá, bueno, obviamente de la comunidad guayú. Y conozco de todo el proyecto de cerca porque además mi hermana colabora como pues, voluntaria de la fundación, trabaja directamente todos los días, son todas unas hormiguitas como en la mayoría de las Mm. ONG y fundaciones de este país que procuran impactar positivamente y ayudar con lo que pueda. Y en este caso, la fundación ayuda a la comunidad en diferentes aspectos, por supuesto, de esenciales como la alimentación, mejores condiciones de vida, pero en esta última o esta más reciente etapa han creado el núcleo de la Mm. mano del sistema. Y ha sido sorprendente Mm. la cantidad de niños que quisieron participar de la comunidad. Sí. Las reacciones que hubo a su primera presentación, luego de unos cuantos ensayos, primero con toda la parte vocal, porque estaban esperando que les llegaran los instrumentos. Exacto, seguro fue una Entonces fueron presentación también coral. coral Ajá, y fueron, no sé, como unos 200 y pico, 300 niños. Uno de ellos incluso decía que no había visitado Maracaibo nunca claro. y fue a través de esa experiencia, esa actividad que pudo llegar a Maracaibo. Pero lo que, bueno, el cuento lo comparto porque sin duda se ve cómo va despertando una serie de fortalezas que están ahí, pero es como que les vas, ¿sabes? Las vas puliendo, las vas destacando y la propia persona las va identificando. Sí, y que a la vez, que recalco un poco lo que dices, termina siendo un elemento de sociabilización. Total. La música termina siendo un elemento de sociabilización en su mismo esquema, por ejemplo, de orquesta sinfónica, de coro, hasta la misma interacción con el público.
Y una persona que sabe mucho de eso es nuestro invitado, Jesús Uzcategui, quien ya está en línea, quien se formó en el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Venezuela y comenzó su educación musical desde muy pequeño. Hola Jesús, por aquí Elisa Vegas, que tengo hoy la tarea, imagínate tú, de llevar la batuta con Gladys Rodríguez. Así que hoy estaremos 2 directores y la directora mayor del programa. No, yo paso. Aquí los dejo a ustedes y feliz de escucharlos. Bienvenido. Hola, buenas tardes, querida Elisa. ¿Cómo estás, Gladys? Gracias por la invitación. De verdad que para mí es un inmenso placer conversar con ustedes y, bueno, conversar con Elisa también, que siempre es sabroso conversar de música con gente que sabe. Mira, querido Jesús, estábamos hablando en este segmento sobre la importancia de la música en edades tempranas. Y bueno, Gladys hablaba maravillosamente ahorita de la creación de un núcleo en el estado Zulia. Yo conversaba de mi experiencia. Para ti, ¿qué significa incursionar en la música desde pequeño? Mira, yo creo que para mí haber incursionado en la música desde muy chiquito, desde temprana edad, fue vital, porque eso me hizo a mí determinar qué quería hacer y a dónde quería ir, ¿sabes? Porque cuando estás como en ese momento de desarrollo, en ese punto donde en tu juventud quieres ser médico, futbolista, basquetbolista, ingeniero, todas esas grandes carreras que, digamos, todo el mundo quiere ser, pero nadie escoge la música como profesión, sino como hobby, es complicado. Pero cuando estás desde muy temprana edad, empiezas a crear hábitos, empiezas a crear ese punto donde dices, ok, necesito estudiar, necesito ser responsable, pero también necesito salir bien de mi colegio, en la universidad o en el liceo, donde estás como jugando, digamos, a ese punto donde dices, bueno, la música es un hobby. Pero cuando estás desde muy pequeño, dentro del sistema nosotros nos encargamos de formar esas bases, de crear esa conciencia en el joven de decir, ok, necesitas, vamos a tomarlo como un hobby al principio porque es muy difícil decirle a un niño de 7, 8 años qué es crear una responsabilidad, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, a medida que tienes ensayos todos los días, que tienes que cumplir un horario, que te tienes que aprender una partitura, que no solamente el instrumento, sino que también necesitas la parte teórica, vas desarrollando sin querer esos elementos necesarios que también vas a aplicar para tu vida y para tu colegio. Entonces ya llegas al punto donde dices, ok, ya la música me está consumiendo, ya tengo muchas horas estudiando, ¿qué quiero hacer? Entonces, bueno, ya ahí empiezas, digamos, a toma de decisiones importantes para tu vida para saber si realmente quieres ser músico o quieres aplicar o incursionar en otra cosa. Sí, que lo que me gusta de lo que está diciendo Jesús, que por supuesto lo comparto, es que esas herramientas de las que él está hablando tiene que ver mucho con responsabilidad, claro, mucho compromiso. Sí, y claro, cuando las aplicas en la música, al final si no eres músico, esas habilidades te quedan para la vida. La disciplina. Totalmente. Y por ejemplo, totalmente. el manejo del tiempo. El manejo del tiempo, mira, nosotros tenemos la bendición, ahorita Jesús quizás nos comente un poquito más, de que para nosotros el tiempo es nuestra herramienta principal, trabajamos con él y podemos entenderlo y valorarlo y organizarnos de una manera muy especial. Magistral. Ajá. Exactamente, porque fíjate que en nuestro caso de los directores, nosotros tenemos 3 horas de ensayo, máximo 3 horas 30, para tú poder organizar una sinfonía, una abertura y hasta un concierto solista, para irnos como al concierto clásico, al formato clásico. Y tú dices, ok, tengo tantos días de ensayo, el concierto es dentro de 4 días o dentro de 5, dentro de 2 semanas, entonces tú en base a eso te vas, digamos, administrando tu tiempo y administrando tu performance de cómo lo tienes que hacer en cada ensayo. Entonces eso no te lo da de la noche a la mañana que te levantaste y dijiste, ay, bueno, voy a ser director de orquesta. No, eso te lo da la disciplina. Claro. Es decir, ¿cómo lo organizo? ¿Qué herramientas debo usar para organizar mi tiempo? Entonces de allí como que vas encontrando todos los elementos de tu vida. Entonces dices, bueno, ajá, mañana tengo ensayo a las 9, ok, me tengo que parar a las 6 porque tengo que hacer el desayuno, tengo que hacer el almuerzo, ¿sabes? Entonces ya empiezas a jugar efectivo, como un rompecabezas. Sí, te organizas de manera efectiva. A mí me pasa porque también con los medios y en el caso particular de el trabajo audiovisual estamos totalmente supeditados a un tiempo exacto de entrada al aire, por ejemplo, en un programa de televisión, un programa de radio. Y si vas también desarrollando esas capacidades al punto de que no sé si les pasa que a mí me cuesta concebir un día perdiendo tiempo.
Lo Total. puedo de manera consciente porque decidí descansar, por ejemplo. Decidí pasear, decidí disfrutar, pero cuando estoy en actividad suelo organizarme de tal manera que reparto por minutos, literalmente, horas, traslados, ubicaciones, para que todo sea más funcional, efectivo, y termino el día muchas veces con muchas actividades resueltas, cuando de repente en la vida de otra persona a lo mejor fue una o dos y se le complicó incluso porque dependiendo cuál sea tu dinámica, a veces esa persona se puede abrumar con una sola actividad. Y para personas como ustedes o lo que me está pasando a mí y a muchos otros es que tú dices, wow, ya yo hice 10, o sea, más bien, qué chévere, pude organizarme de tal forma que todo se logró avanzar y sobre todo aprovechar ese tiempo que uno pasa a valorar mucho. ¿Así lo ven ustedes? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo porque es que creo que el tiempo es oro y el tiempo pasa volando. En un abrir y cerrar de ojos ya estás en la tarde y dices, ok, ¿qué hice? Me Ajá, paré a las 7 de la mañana, pero realmente fui productivo y no me refiero a productividad de no hice esto, hice, sino de qué tantas cosas pudiste lograr durante el día para avanzar que mañana no se te acumule lo que tienes que hacer hoy, con ¿sabes? efectividad. Con efectividad, exactamente. Y eso es muchas de esas cosas y esas herramientas nos las da la música. Porque a Elisa le debe pasar, por ejemplo, que nos dice, mira, dentro de 2 semanas tienes que estudiarte una ópera, por ejemplo, o un ballet. Eso no es como una sinfonía que de repente puedes tomar un poco menos de tiempo. Aquí necesitas, por ejemplo, en el caso de la ópera, aprenderte el idioma, aprenderte el texto, aprender de qué va la obra y aprenderte los roles de cada uno de los protagonistas de la ópera. Entonces ahora ya necesitas mucho más tiempo para dedicarle al estudio. Y uno dice, bueno, pero ustedes a esta edad todavía estudian. Bueno, el músico estudia hasta el día que se muere, Obvio. Eso es igual que la correcto. comunicación social. Sí, en Y, general. y una pregunta, Jesús, volviendo a los niños, por ejemplo, si un niño no quiere ser músico, o digamos, sí, no son sus aspiraciones principales, igual le recomendarías la música y por qué. Mira, yo creo que la música es una ventana formativa para todo el mundo. Yo no es porque sea músico, pero por ejemplo a mí me encanta el deporte. Yo siempre recomiendo, bueno, si no quieres ser músico, puedes ser deportista, porque el deporte también necesita la misma disciplina y dentro de todo necesitas también empezar a una temprana edad para poder construir esa disciplina que más adelante te va a llevar a tu futuro. Entonces, bueno, si no quieres ser músico no importa, pero hay otras aristas que puedes aplicar para tu crecimiento y que puedas entender lo que quieres en tu vida, ¿sabes? Sí, Porque si Sí. no lo sabes, es como complicado. Entonces yo también pienso que estar en un sitio obligado al final no te va a llevar absolutamente nada. No, ni siquiera vas a poder entender el tema organizacional de tu vida porque estás ahí por ¿Y obligación. se pasa mucho dentro del sistema que hay niños que están por obligación o es parte de una aspiración e incluso bueno, una esperanza? Mira, honestamente, yo creo que todo el que comienza dentro del sistema y dentro de alguna orquesta no sabe realmente a lo que se enfrenta. Todo el mundo empieza como un hobby, ¿sabes? Todo el mundo empieza Sí. como, bueno, pues tengo una tarde ocupada como el que hace natación, como el que estudia matemáticas, como el que hace cualquier otra cosa extracurricular por la tarde, hasta que te ves sumergido en ese mundo y dices, ok, hay una nacional infantil, hay una nacional juvenil, hay una Bolívar, hay una Venezuela, hay una Ayacucho, hay una Landaeta, y tú dices, oye, vas a los conciertos y las escuchas y dices, bueno, yo quisiera estar en tal orquesta porque esta orquesta me ofrece algo, ¿ves? Y entonces allí tú dices, quiero hacer esto. Pero si no te gusta nada porque simplemente no se te da la parte artística en ese sentido, en la parte musical, yo conozco gente que, por ejemplo, ha empezado en la parte académica y a los 5 o 6 años termina tocando popular. Y Claro. es un Sí. pedazo de músico, Ujú. pedazo de músico, porque sencillamente su parte mental, por así decirlo, se fue por la parte popular Ujú. y Sí. sigue siendo igual de bueno, pero se desarrolló en otra parte. Claro. Sí, y bueno, yo ahorita que ya estamos cerrando con Jesús Uzcategui, amigo, compañero, increíble director de orquestas que hoy en día dirige la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y nos llena de orgullo, pues sí quiero invitar a los padres de niños venezolanos a que prueben. Aprovechemos esa plataforma que tenemos que nos llena de tanto orgullo, que es el Sistema Nacional de Orquestas. Así Es es. un privilegio que tenemos en nuestro país. Inscriban a sus niños. O sea, lo peor que puede pasar es que no les guste, como dijo Jesús, y Total. se vayan. Pero vivió la Pero experiencia. vivió la experiencia. Ujú. Y si no va a ser músico, la cantidad de herramientas que va Sí. a tener en su vida. Porque la música realmente transforma, te da herramientas,
sobre todo cuando lo abordas a Bueno, de temprana hecho, edad. permítame para cerrar con esta idea de un artículo acá que compartimos también sobre los beneficios de la música en niños. Mejora capacidad intelectual y la memoria, fomenta la imaginación y la creatividad. También da una mayor amplitud de vocabulario. La música como forma de expresión también es una ganancia, mejora su capacidad de autoconfianza, mejora el estado de ánimo, ayuda a desarrollar habilidades sociales, entre otros beneficios. Es correcto. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. ¿Ah? Gracias, Jesús. Creo que se desconectó Jesús. Muchas gracias. No, aquí estoy, Ajá. gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Ha sido un placer hablar con ustedes y reencontrarme otra vez con Elisa, porque siempre cada vez que nos vemos así como volando, ella está haciendo un millón de cosas, yo un millón de cosas, y nunca tenemos como un pequeñito espacio para conversar. Los entiendo, los entendemos perfectamente. Jesús Cati, director de Orquesta Sinfónica de la Sinfónica Juan José Landaeta, Elisa Vegas, directora también de orquesta y clarinetista de formación académica de muchos años, pero bueno, ahí está también destacando y vaya, que bastante al frente también con la batuta, con la orquesta en obras musicales como recientemente un gran montaje, Los Miserables, que dio de qué hablar y mucho en positivo. Me comentaba al inicio, por cierto, Elisa, que vienen con otros montajes así, de esa naturaleza, Sí. lo cual celebramos. ¿Cuándo Gracias. sabremos del que ya están, en el que ya están trabajando? Bueno, el próximo musical se sabrá en las próximas semanas. Ahorita no podemos decir nada por un tema de licencias. Mira que eso es muy sí. rígido. Pero sí los invito a que sigan a la Sinfónica Ayacucho, que sigan el Teatro Teresa Carreño. Hay una temporada de ópera que comenzó tan maravillosa. Está la temporada de ballet, viene zarzuela, vienen conciertos grandes, tributos para los más clásicos también. Hay una programación muy linda. En nuestro país, si usted se queda el fin de semana en su casa, es porque decidió. Porque oferta en este momento hay muchísima y de la más alta calidad en teatro, en música, en espectáculos al aire libre, si le gustan más los teatros cerrados. Y la buena noticia que quiero compartir es que también las infraestructuras las están arreglando. El Teatro de Teresa Carreño está bello. Me comentaron. Pero quiero hacerte la primicia, adelantarte un poco, que ahorita el Museo de Arte Contemporáneo está que te mueres en este momento. Y están en recuperación el Teatro Nacional y el Teatro Municipal de Caracas. O sea que lo que viene a nivel cultural va a ser mejor y mejor. Bueno, lo celebro y hay que aprovecharlo, obviamente, porque eso pues desarrolla bastante. Gracias por haber estado con nosotros para empezar la visión, de amplia visión, una visión de mundo. Como se necesita además, donde puedes incluso apuntar a buenas referencias también de ese mundo para de una u otra forma orientar las nuestras en ese desarrollo que queremos positivo para el país. Gracias una vez más, Elisa, por haber estado con nosotros. Cuídate mucho. Ha sido un honor. Gracias a ti. honor nuestro. Y hemos disfrutado y bastante con